Hay apariciones en la carretera que no buscan asustarte, sino salvarte la vida de algo peor. Lo que le pasó a una seguidora en el tramo de Tucson a Hermosillo te dejará pensando. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Corría el año 2010. Ella, su hermana y su mamá viajaron desde Hermosillo a Tucson aproximadamente a las 4:30 de la mañana. Tras un largo día de compras, decidieron regresar de noche. Eran pasadas las 8 p.m. Su hermana durmió por miedo, mientras ella y su mamá venían muy cansadas, pero en una plática muy amena para mantenerse alertas. Al llegar al kilómetro 138, Aproximadamente le quedaba 1 hora de camino. Los faros iluminaron una escena de terror. Un carro blanco estaba atravesado a la mitad de la carretera. Había 2 muchachos, uno alto, con gorra, haciéndole señas desesperadas para que frenara, y atrás del auto, otro joven robusto, con chaleco cruzado de brazos. Su mamá le gritó «¡Frena!», pero ella, temiendo un asalto, decidió bajar la velocidad. Ambas voltearon al mismo tiempo al espejo retrovisor para ver si venía el carro que acababan de rebasar. Pero cuando regresaron la mirada al frente, ya no había nada, ni los jóvenes, ni el auto atravesado. Aterradas, comenzaron a rezar, y justo en ese punto, la luz iluminó 2 cruces a la orilla de la carretera. El sueño y el cansancio se les quitaron de golpe. Si lo hubiera visto ella sola, culparía al cansancio, pero su mamá también lo vio. ¿Eran almas atrapadas o sus ángeles guardianes evitando que se durmieran al volante? ¿Tú qué crees que eran? Hay esquinas en las casas que guardan recuerdos de tragedias que nunca vivimos. Lo que mi hermano vio en el baño cuando era un niño te quitará el sueño. escúchalo bajo tu propio riesgo. Esta historia es real y ocurrió en mi propia familia. En la colonia 5 de Mayo, sobre la calle Fernando Rodríguez, en Nogales, Sonora. Mi hermano estaba pequeño, iba aproximadamente en la primaria, y esa tarde mi mamá le insistió muchísimo para que entrara a bañarse. Él, molesto, arrastrando los pies, entró al baño, pero en cuanto vio la puerta y encendió la luz, el berrinche se convirtió en terror puro. En medio de la habitación, balanceándose suavemente, Vio la silueta de una persona colgada. el shock fue tal que salió corriendo de la casa gritando con todas sus fuerzas. Cuando mi mamá lo alcanzó y fue a revisar el baño, no había absolutamente nada. Los años pasaron, pero en esa casa las cosas nunca se calmaron. En la cocina y en la sala, una sombra oscura pasaba constantemente. Mi familia aprendió a vivir con ella, porque nunca fue agresiva, pero siempre nos quedó la duda. ¿Era esa sombra el eco del hombre que mi hermano vio colgado aquella tarde? ¿Tú qué habrías hecho si tú hubieras visto a ese ente? Dime en los comentarios si te ha pasado algo similar en tu casa. Hay almas atrapadas en las calles que solo los que trabajan de madrugada han logrado mirar. Lo que le ocurrió a este taxista en la noche te dejará la piel de gallina. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Si eres de Nogales, Sonora, seguro has escuchado hablar de la niña que se aparece en la colonia El Greco. Esa historia le ocurrió a un conductor de taxi. Él trabajaba regularmente por las noches porque la ciudad estaba tranquila. Una madrugada, mientras bajaba por una de las calles directo hacia el tecnológico, la vio. Era una silueta pequeña, sola en la oscuridad, pero al acercarse para pasar por su lado, la luz de los faros reveló un detalle tétrico. Aquella niña no tenía pies. Su cuerpo parecía flotar a unos centímetros del suelo helado. Aterrado, pasó de largo y miró de inmediato por el retrovisor. Pero la calle estaba completamente vacía. Desesperado por ignorar el horror, subió el volumen de la radio, pero esa imagen de aquella cosa flotando no lo dejó en paz. Esa noche terminó su turno temprano y llegó a casa
pálido del susto. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Imagina manejar de madrugada por las calles oscuras de tu ciudad, mirar el retrovisor por pura costumbre y darte cuenta de que no estás solo. Lo que le pasó a una seguidora en Nogales te hará revisar tu auto hoy mismo. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Esto ocurrió hace unos meses en Colonia La Mesa. Eran como la 1:30 de la mañana y ella manejaba de regreso a casa después de un largo turno de trabajo. El camino estaba completamente solo y caía una ligera lluvia. Todo parecía normal hasta que llegó a su sección. Al dar la vuelta en una esquina, sus ojos se dirigen al espejo retrovisor. El corazón se le detuvo. En el asiento de atrás, perfectamente nítida, había una persona sentada observándola en silencio. El pánico la invadió, pero recordó el mejor consejo para estos casos: ignórala. Apretó el volante con todas sus fuerzas, clavó la mirada al frente y aceleró. Llegó a su calle, volvió a mirar el espejo y el asiento ya estaba vacío. Intentó culpar a un juego de luces, pero no había ningún carro detrás de ella. No había explicación. El espectro realmente estuvo ahí. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías volteado o habrías hecho lo mismo que ella? Existen caminos que parecen tranquilos, pero que de madrugada se convierten en portales para almas que no pueden descansar. Escúchalo bajo tu propio riesgo. El Periférico Oriente, aquí en Nogales, es una vialidad relativamente nueva, pero ya es famosa por sus constantes accidentes de tránsito. Muchos le echan la culpa de las subidas y bajadas, ya que es de doble sentido, pero los taxistas de la zona saben que hay algo más en esas curvas. Este chofer venía de dejar a su pasajero en el fraccionamiento La Mesa y ya iba de regreso rumbo a San Miguel. La carretera estaba completamente oscura y desolada. De pronto, al tomar una de las curvas, las luces de su auto iluminaron a una mujer parada a la orilla del camino, espaldas a la calle, mirando fijamente hacia el monte. La mujer vestía de blanco y estaba completamente descalza, sobre la tierra fría. No había ningún auto descompuesto cerca, ni nadie que la acompañara. Al pasar junto a ella, el taxista miró por el retrovisor, pero la silueta simplemente había desaparecido. El miedo fue tal que tuvo que subir el volumen de la radio para calmar los nervios hasta llegar a casa. ¿Crees que el cansancio le jugó una mala pasada? ¿O que ella es la verdadera razón de tantas tragedias en el periférico? Los celos de una esposa pueden ser intensos, pero a veces lo que descubres no es una infidelidad, sino algo sacado de una pesadilla. Lo que este trailero vivió en su cabina rumbo a Ciudad de México te helará la sangre. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Él viaja por todo México y al pasar semanas fuera, su esposa suele marcarle por videollamada para vigilar que no meta a nadie en el tráiler. Esa noche él manejaba cargado y cansadísimo tras una semana sin descansar. Llevaba el celular en el soporte del tablero apuntando hacia él y hacia el camarote de atrás. Mientras platicaba con ella, de pronto, la esposa furiosa le grita: ¿a quién chingados traes ahí atrás? Ya vi que traes a otra vieja. El desconcertado le dice que no esté jugando, que viene completamente solo, pero ella, llorando del coraje, le insiste en que no le vea la cara de tonta, porque la está viendo fijamente por la pantalla. Cuando él quitó los ojos del camino y miró la pantalla de su celular, el frío le recorrió la espalda. En el reflejo de la videollamada, sentada justo en la cama de su camarote, se apreciaba una sombra oscura de forma humana. El terror fue tan grande que frenó en seco, abrió la puerta y se bajó corriendo a la carretera, olvidando el teléfono. Minutos después, temblando, volvió a subir por el celular.
Su esposa seguía en la línea aterrada al entender que lo que vio no era una mujer de este mundo. ¿Tú qué harías si la pantalla de tu celular te muestra que no vienes solo? Este video se comparte con tu amigo trailero. Jugar con brujería y visitar panteones por curiosidad puede dejarte una marca invisible que las entidades persiguen. Lo que vivió un seguidor en la colonia Reforma te helará la sangre. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Hace tiempo mi seguidor conoció a unos amigos que practicaban brujería, específicamente la magia Wicca, y solían meterse a los panteones de noche. Tiempo después, él se mudó a la colonia Reforma, aquí en Nogales, y rentó un departamento justo por las escaleras que van subiendo hacia la capilla. El lugar parecía tranquilo de día, pero al caer el sol la atmósfera cambiaba por completo. Atrás del departamento había un cerro solitario que se ponía extremadamente oscuro y, para colmo, vivía casi enfrente del primer panteón. Desde que comenzó a juntarse con ellos, el departamento se llenó de sombras. La vibra se volvió tan insoportable y la presencia de entidades era tan constante por las noches que tuvo que desocupar el lugar de inmediato. El ambiente se sentía terriblemente mal. Hay puertas que se abren con la brujería y que no se cierran fácilmente. ¿Tú vivirías frente a un panteón o crees que la energía es demasiado pesada? Si eres de Colonia La Reforma y conoces estas escaleras hacia la capilla, déjame en los comentarios. Sígueme para más contenido de terror. Hay encuentros en la madrugada que parecen normales hasta que una sola pregunta te hace darte cuenta de que no estás hablando con un ser vivo. Lo que le pasó a un seguidor en Nogales te erizará la piel. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Nos cuenta que una noche venía regresando de una fiesta un poco tomado. Ya de madrugada iba bajando a pie por la colonia Júpiter, justo entre la calle Venus y Mercurio. El ambiente estaba muy frío y las calles completamente desiertas. A lo lejos vio la silueta de una persona que caminaba hacia él. Al cruzarse en una esquina oscura, el desconocido se detuvo, lo miró fijamente y con una voz extraña le preguntó la hora y la fecha exacta del día en el que estaban. Mi seguidor, confundido por el alcohol y el cansancio, le dio la hora y la fecha. En ese instante, aquel ser pegó un grito aterrador, un alarido de desesperación que resonaba en toda la calle. El susto le quitó lo tomado de golpe, corrió a su casa y desde esa noche juró no volver a pasar por ese rumbo. ¿Habrá sido el alma de alguien atrapado en el tiempo que no sabía que había muerto? Si eres de Nogales y has caminado de noche por la colonia Júpiter, dime en los comentarios si has sentido algo extraño. Automático. Mira, una tarántula se metió allá. Y hay grabaciones que se hacen por pura diversión, pero que terminan capturando lo que no pertenece a este mundo. Lo que esta familia captó en la carretera entre Guaymas y Empalme te dejará frío. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Una seguidora me contó que venía de regreso de un convivio en Empalme que terminó a las 11 de la noche. Iban en carro junto con su mamá, su hermana y su cuñado rumbo a Guaymas. Venían felices platicando y ella venía grabando con el celular pues por puro chiste, sin imaginar lo que estaba por capturar. Dieron las 12 de la noche en medio de la oscuridad de la carretera. Los faros iluminaron a un hombre que caminaba completamente solo a la orilla del camino. Les causó mucha impresión por la hora, pero el cuñado, tratando de calmar el ambiente, dijo: a lo mejor va a su casa o ha de ser un vagabundo. Para quitarse la duda, el cuñado disminuyó la velocidad y todos voltearon hacia atrás para volver a verlo. Pero en cuestión de segundos, la carretera estaba completamente vacía. No había rastro del señor, ni un solo carro cerca. El hombre simplemente se desvaneció en el aire y todo quedó grabado. Aquí te adjunto el video que nos proporcionó, así que dale like y comenta.
Todos conocemos la leyenda, pero cuando el lamento resuena fuera de tu propia casa en la madrugada, la realidad supera el mito. Lo que un seguidor vivió aquí en Nogales te helará la sangre. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Esto ocurrió una noche cualquiera en Colonia La Mesa. Mi seguidor se encontraba descansando dentro de su casa. El silencio de la madrugada era absoluto, hasta que el reloj marcó exactamente las 2 de la mañana. En ese instante, un sonido desgarrador rompió la calma. A lo lejos, comenzaron a escucharse unos llantos. No eran quejidos normales, era un llanto cargado de un dolor tan profundo que le erizó la piel. Confundido y con el corazón acelerado, pensó que tal vez alguien necesitaba ayuda, así que tomó valor y caminó hacia la entrada. Abrió la puerta y al salir a la calle oscura, sus ojos buscaban el origen del ruido. Ahí, a unos 100 metros de distancia, la vio. Una silueta espectral flotando en la penumbra. El lamento se apagó en seco cuando entendió que lo que estaba mirando no era una persona viva. ¿Será que este ser recorre las calles de La Mesa buscando descanso? Si tú vives en esta colonia y has escuchado este lamento por la madrugada, déjame en los comentarios. Sígueme para más encuentros reales.